Por último, me queda explicarles el tema sobre Pilato se equivocó. Consideramos el asunto y lo decimos ver por cuánto quedaba la empresa frente a los televidentes que recibían el mensaje de nuestra empresa tal, que tenía fama de ser una empresa buena y responsable. De pronto se lavaba las manos de algo que había ocurrido en su edificio, de lo que en principio podía suponer alguna responsabilidad que podía tener. Por otra parte, el hecho del vocero se manifiesta responsable por una crisis de nuestra propia empresa. Además de dejar una buena posición en nuestra empresa, no perjudica la cuestión legal posterior, ya que habla de quién lo define la responsabilidad. Y la responsabilidad solo se define meses o años más tarde, cuando ya a nadie le interesa lo ocurrido en tanto tiempo. Es decir, que hay diferentes universos que hay que tomar en cuenta, ya que por un lado está en efecto el asunto legal, si es que hay algo que decir al respecto en una crisis propia de la empresa y no ajena a ella. Hay también un universo interno, que es el de los empleados que quieren saber qué está ocurriendo. Hay un universo externo en el público general, que también quieren saber qué está ocurriendo. El orden y el desorden. La situación, como hemos visto, es caótica. La crisis significa ruptura en el orden habitual. Por la crisis tiene su propio orden para la empresa multinacional. Ese orden es algo que existe desde hace tiempo. Eso no quiere decir lo que tenga aceitado y al día, ni mucho menos. Lo habitual es que hay que hacer simulaciones de crisis para estar muy ocupados con otras cosas, pero además porque incluyen que hace mucho tiempo nos hacen algo al respecto, por lo que es más probable que nadie se recuerde qué tienen que hacer y se demuestre que están en problemas, ni mucho menos. Lo habitual es que no quieran hacer simulaciones, es que nadie recuerde que está en problemas y otras cosas en las que se incluyen desde hace tiempo y nadie hace algo al respecto. Poner orden es tener un mecanismo que permita a cada uno que se mueva claramente donde ha sido designado, como un equipo de fútbol. Para que este sea así, tiene que haber un procedimiento de crisis. Recordemos los escalones. Defino si quiero tener bajo nivel, no hago nada. Defino si quiero tener algún nivel de comunicación. Defino una política de relaciones institucionales, la cual es la que tiene un capítulo dedicado a los medios de comunicación y un capítulo dedicado a la situación de crisis. Una empresa petrolera la llamaremos XX. Esta es una empresa que tiene mucha preocupación por el tema de la crisis y tiene estructurado un sistema de voceros donde en cada uno de trabajo hay 2 voceros entrenados, de manera que a falta de uno siempre hay otro que lo esté respaldando en condiciones de recibir a la prensa y dejar a la empresa en situación agradable. Las personas que están en condiciones de identificación y entrenamiento saben que estas no son las que tienen que actuar en medios ni otras. No habrá ninguna discusión sobre quién es la persona que tiene que recibir a la prensa. Quizá el gerente sea el que quiera hacerlo o no, pero puede ser perfectamente que sea el vocero del lugar y en muchos casos no lo es, porque siendo una persona que suele estar al menos en el lugar, existen más posibilidades que la crisis ocurra cuando él no está, pero es habitual que el gerente, aunque esté entrenado para la eventualidad, no es el vocero del lugar. Demostrando en la práctica lo que hemos enseñado antes, la empresa XX se olvidó de esta política durante el año. Al cabo de tener una crisis, alguien tuvo que salir a decir que ni siquiera había en ese momento un vocero autorizado. El resto podemos imaginarlo. No pretendemos que el comité de crisis vaya a actuar antes de que lleguen los mobileros, porque ya se sabe, los mobileros inclusive antes de que las ambulancias llegan, antes de que llegue la policía. No importa que así se consigan estos milagros de la sociedad moderna, el hecho es así y así tendremos que tomarlo.
Pero por eso hay una vez en que estemos entrenados para recibir el choque inicial. Tiene que existir un comité que coordine las acciones futuras para que muchas manos en el plato no crean en el disparate del que hemos hablado. Ahora bien, en esa primera parte de la crisis podemos poner cierto orden en el caos, y de hecho lo hemos designado y entrenado voceros, estableciendo un procedimiento posterior. ¿Qué es accountability? Quienes hemos trabajado en organizaciones, sabemos que estamos en una posición determinada en el organigrama. Por mucho que se haya querido diluir el poder y por mucho que se quiera dejar de grupos las organizaciones, son sistemas de poder que es irrefutable. Cada uno de los que vive en una organización sabe quién es el jefe, y aunque a veces tenga más de un jefe, no es más beneficioso para él desde muchos puntos de vista, y aunque también sea molesto entre otros. Para poder llegar a colaboradores, nuestros subordinados, podemos hablar del igualitarismo. Podemos, en fin, avergonzarnos de diferentes maneras para poder que haya sido delegado. Lo que no podemos evitar es que pidan cuentas por él. La accountability es evitar que no se pierdan cuentas por él. En nuestra profesión significa que más allá de la responsabilidad que tengamos o no, tendremos que rendir cuentas. Y esto quiere decir que lo negativo pasa a ser positivo, que no hayamos dado el poder para lo que debemos hacer. Tenemos los medios para cumplir nuestros planes, tenemos la gente necesaria para llevar adelante nuestros proyectos. Después discutiremos cuánta gente necesitamos o cuántos medios físicos y cuántos medios económicos necesitaremos para la empresa. Lo peor puede ser hacer es el saber el querer disimularlo. Para esto hemos cometido tantas tropelías. Lo mejor que podemos hacer en el poder es ponerlo sobre la mesa y discutirlo abiertamente. Yo tengo un cierto poder en la empresa. Bien, así es. Ahora puedo ver cómo lo uso, la manera en que sea conveniente para la empresa y cómo usarlo adecuadamente. Desde ya hemos aumentado el conflicto. Por otra parte, es habitual que cada uno de los que estamos en nuestros puestos jerárquicos entremos a algún edificio de la empresa. Es habitual que un portero, un guardia, un encargado de la puerta nos diga buenos días, y es también habitual que nos digan buenos días ingeniero o licenciado o doctor. Nos vamos a decir buenos días pibe. A partir de ese saludo vamos recorriendo los pasillos de la empresa, y los demás miembros de la empresa nos seguirán llamando buenos días licenciado, y algunos llamándonos por nuestro nombre porque somos cercanos. Algunas personas en las empresas no pasa lo mismo, y al igual que los políticos no aceptamos de que esto sea así. La mejor razón que podemos hacer para estos políticos, en definitiva, no tienen que rendir cuentas a nadie en el sistema actual. Demos a la democracia lejana que vivimos, mientras que los funcionarios de una empresa tienen para obtener resultados anuales para poder seguir en sus puestos. Éxito o muerte. ¿Cuántas personas conocen ustedes de que hace años en una empresa sin haber conseguido resultados? El día que entren a Unión Caribe era cercano a la presentación del plan anual. Ese año, haciendo una excepción a la regla de ir a Nueva York, en el área de América Latina vino a la Argentina. Tuvimos la reunión y al terminar la presentación de discusiones que supone todo plan, dijo: el plan está escrito con la sangre de ustedes. Cuando salimos de la reunión lo miré. Era un hombre alto y fornido. Pensé para mis adentros, ¿dónde me he metido? No le dije nada a nadie, pensando que todos sentirán lo mismo que yo estaría acostumbrado. Al fin de año siguiente, el plan se ha cumplido a medidas y nadie perdió un miligramo de sangre. Y al año siguiente el plan no se cumplió. Es absoluto y el CEO de turno fue prometido. De una u otra forma, la cuestión es que el hombre de la empresa está claramente estructurado en un sistema jerárquico
que al mismo tiempo que lo contiene y lo cobija, lo dificulta. La visión de lo que es otro mundo no es un defecto del sistema empresario, sino es un defecto de todos los sistemas. Los hombres, que todos los seres humanos tenemos aversión a lo desconocido, nos gusta movernos en medios y situaciones conocidas. Por eso resistiremos tanto al cambio, cualquier cambio, y esto nos enfrenta a los periodistas en una situación desconocida. Si no hemos tenido entrenamiento previo y de otras maneras, una situación poco agradable que hayamos tenido en algún entrenamiento. He dado este espacio a este tema porque la experiencia que hemos hecho en todos estos años es quizá uno de los temas más centrales. Los miembros de las empresas que han hecho el curso hemos hablado con todos y cada uno de estos elementos, como el hecho de tener a romper la situación jerárquica, que lo protege, desaparece, se siente pronto sin la defensa habitual del escritorio y además de una situación desconocida, lo cual exhorta la defensa y suele convertirse en ataques. Bueno, esta ha sido mi presentación sobre el tercer capítulo, el tercer tema, sobre el libro Manejando la Crisis de Jaime Maristany. Gracias.